Bueno, esta es una grata sorpresa, ¿eh? La verdad que sí. Jorge Jacobe, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, afortunadamente llevábamos mucho tiempo sin poder contar contigo en el aire 99.9. Ujú. Contame esto, vos llevaste adelante una encuesta sobre el tema de la ley de aborto, está circulando muchísimo en las redes y el Claro, dato fuerte es cómo ha crecido la negativa a que haya una ley de aborto en la Argentina. ¿Esto es así? exactamente así como ha crecido la posición celeste. Hace un año y medio, hace 2 años, cuando medíamos esto mismo, la situación estaba mucho más pareja. José Luis era 50-50 o 45-45 y había 10% de la población que no sabía qué opinar. Pero medido hace muy poquito, resulta que el 27% de los encuestados está a favor de que la ley se apruebe. Y ahora resulta que el 60% de los argentinos está en contra de que la ley se apruebe, de modo tal que estamos viendo que el sistema político parece ser que no cambió mucho, todo se encamina a que suceda lo mismo que la vez pasada, digamos que se aprueben diputados, en senadores no, pero lo que cambió enormemente es el clima social. Ujú. Y entonces nos preguntamos por qué. Yo voy a ensayar eh, cuatro razones que Ujú. pueden llegar a explicarlo, separando mucho el análisis de los datos. Hasta aquí los datos. Y ahora viene el análisis, ¿ok? Yo creo por un lado que la situación se partidizó. Y esto está demostrado en la encuesta porque ese 27% de promedio que quiere que la ley salga, Ujú. entre peronistas es 40% y entre kirchneristas asciende a 50%. ¿Ok? Ujú. Sí, Es sí. decir, casi se duplica. Cuando uno de los sectores políticos se apropia de la bandera, si además es un gobierno que está en una crisis muy grande como lo que sucede es que el resto de la población tiende a resentirse. Claro. Creo también que no es el momento, de esto habla mucha gente que no quiere que la ley se apruebe en este momento, creen que es un error de agenda, digamos, plantearlo en el medio de la pandemia, de los problemas económicos y del tamaño de las angustias sociales que operan hoy. Creo también que la discusión se complejizó. En el primer momento de este debate había que comprar la ley sí o no, te dirían, en un combo, a cajón cerrado, y tras los últimos 2 años de debate empezaron a aparecer un montón de detalles sobre la Ujú. mesa y hay gente que imputa la ley, no en su totalidad, no la rechaza de plano, sino que la rechaza parcialmente, que por ejemplo no está de acuerdo con el rol que tiene o no tiene el hombre en la discusión por el Ujú. aborto, o por si la cuestión, si es gratuito o no, digamos, el aborto, o sobre la objeción de conciencia, ¿okay? Es decir, imputaciones parciales. Antes parecía ser que tenía que ser total la adhesión o la imputación. Y por último, José Luis, creo que lo que cambió de lugar es el entusiasmo. Ujú. Esto es bastante común en la dinámica de las discusiones sociales. Ujú. Pero, digo, al principio, cuando los verdes irrumpieron en la escena social y instalaron este tema, le propusieron a la opinión pública debatir este tema, lo hicieron con energía, lo hicieron con alegría, lo hicieron con color, con banderas, con pañuelos, con brillantina en la cara, ¿sabes? Sí. Y hoy por hoy lo están haciendo con otro tono de comunicación mucho más irritante, lo están haciendo pisando muñecos de bebés en la Plaza de Mayo y con chicas escribiendo en las paredes que se desayunaron un feto. Ujú. El cambio del tono de la comunicación de los verdes, que se lo comió la vanguardia más violenta, Sí. me parece que pudo haber ofendido a una parte de la población importante, y en el medio, los celestes, que hace 2 años estaban en el oprobio, que estaban como avergonzados de decir lo que pensaban, Ujú. porque no estaban montados en la ola del espíritu del tiempo, y entonces quedaban en el lugar de los trogloditas o de los dinosaurios. Mm. Finalmente decidieron salir de entre las cuerdas como los boxeadores y plantear sus argumentos y balancearon la cosa. En ese balanceo, hoy por hoy, el péndulo va hacia el lado de los celestes. Bien, decime, y en todo esto, ¿cómo juega la cuestión al respecto de Planned Parenthood, que circula tanto, particularmente en las redes? Es un tema casi no existente en la media, sobre todo, pero en las redes circula mucho, o el tema Soros. Mira, yo creo que
parte pequeña de los argentinos eso afecta a las explicaciones de conspiraciones, sean ciertas o sean inciertas. Yo atribuyo esto mucho más a que cambió el clima en términos emocionales de quién va ganando la cuestión. ¿Ok? Pensemos en cuánto los argentinos decidimos en términos racionales o en qué medida decidimos esto por razones emocionales. Y entonces veamos cómo están emocionalmente ahora cada uno de los dos grupos y dónde la opinión pública se está dividiendo. Claro. Es muy interesante este cambio de rumbo, porque no es poca cosa, es una variación enorme de volumen de población cambiando su posición. Y además demuestra que los argentinos pueden girar tranquilamente sobre sus talones y opinar para otro lado, que lo vemos mucho en términos de climas electorales, y de repente no sabes por qué Cristina pierde una elección después de haberse peleado con el campo, y después viene el 2011 y saca el 54%. Bueno, los argentinos pueden cambiar de opinión. Me parece también que hay una gran enseñanza para todos los que hacen política, de este tipo de política partidaria, que es la siguiente: cuando una vanguardia va ganando una discusión social y se envalentonan y se pasan de rosca y se ponen soberbios y se ponen agresivos y creen que al rival o al enemigo hay que cachetearlo y hay que patearlo en el piso, la opinión pública le suelta la mano. Y estoy hablando en este caso de los verdes, y le puede suceder lo mismo exactamente a los celestes, que también tienen una serie de personajes que andan por la televisión o por todos lados con un discurso que es demasiado agresivo. Pero digo, en términos políticos, recordemos qué pasó con el kirchnerismo después del 54% de Cristina. Ahora vamos por todo, y la opinión pública le dijo: no, flaca, no vas por nada, tranquila. Y lo que le pasó al macrismo, después de haber ganado 2 elecciones seguidas, y también ellos creyeron que tenían el mejor gabinete de los últimos 150 años de la Argentina, y la gente les dijo: flaco, se van. Ojo con la soberbia. Es difícil el punto de equilibrio en ese sentido, pero acá estamos hablando de un cambio sobre un conjunto de valores muy densos, ¿no? Porque estamos hablando del tema de la vida, y de nuestra condición frente a la posibilidad de procrear o la decisión de no procrear, cuando además los dos discursos están muy simplificados, donde ni de un lado ni del otro se habla de lo que sería central, creo yo, que es la construcción de una cultura del cuidado en las relaciones sexuales, ¿no? Está absolutamente ausente. Es una discusión que a mí, que me toca analizar discusiones, mucho más allá de lo que yo pienso en términos individuales, que importa muy poco. A mí, que me toca analizar discusiones, veo esta como una discusión enorme, absolutamente interesante, donde de los dos lados hay razones que son muy contundentes. Si vos sacás todas las agresiones, todas las chicanas, todas las calificaciones de los otros, toda la parte donde uno es el asesino de los bebés y el otro es el asesino de las mamás, digamos, toda la parte irracional, digamos, toda la parte violenta por la violencia misma, si vos la limpiás toda, es una discusión que tiene salud pública, es una discusión que tiene ética, que tiene religión, que tiene un montón de cosas, y que es interesantísima. ¿Y para qué nos podría servir? José Luis, me parece que nos podría servir para crecer, para entender que este tipo de cosas nos tenemos que sentar a debatirlas con el que piensa diferente, tranquilos, atendiendo los argumentos y siendo maduros. Claro. Decime, en ese esquema de variación, el hecho de que la Iglesia Católica, a través de los obispos, haya cedido el marco de representación, es decir, a los obispos prácticamente no se los ve, no son los que lideran, aunque por supuesto seguro que están. ¿Puede tener influencia en los sectores no adherentes al liderazgo de la Iglesia Católica? No hablo de la fe ni de la creencia, hablo del liderazgo. La verdad es que no lo sé. Te tengo que responder que no lo sé. Yo lo que creo es que la Iglesia no lidere este debate me parece que ayuda a los celestes. ¿Okay? Sí. Porque una parte enorme del mensaje es el emisor. Claro. Es quien lo dice. Obvio. Si este debate lo impulsa la Iglesia, enseguida le va a servir al verde para decir, bueno, esto es lo medieval. En cambio, si las razones de los celestes vienen desde otro lugar, en este momento están viniendo
en otro lugar desde la sensibilidad, no desde la religión, me parece que les sirve más. Bueno, sí, justamente ese era mi análisis mirando lo que ocurre últimamente. Bueno, Claro. un abrazo grande, enorme para tu padre de mi parte. Y gracias Bueno, por dale un abrazo grande. Chao Adiós. viejo, un abrazo, hasta luego. Bueno, seguimos en un instante, es la hora 8:45. De lunes a viernes, feria de superprecios en Toledo. Shampoo acondicionador DAB por 400 mililitros, 199,99. Papel higiénico